Bueno, los procesos de desertificación en Colombia han afectado las regiones principalmente Caribe y Andina. En la medida en que allí es donde se presentan los mayores desarrollos económicos del país. Entonces, la ganadería, la agricultura, la agroindustria como tal, pues han generado un uso significativo del recurso suelo, una presión constante sobre el recurso, y esta presión constante sobre el recurso lo que ha ocasionado son procesos de desertificación que en el país, y de acuerdo a la información que tenemos actualmente, es del 17%, ¿no? Entonces, Caribe y Andina, las regiones más afectadas. ¿Qué consecuencias trae esto pues para los territorios? Pues va desgastándose el suelo, y esto conlleva que haya reducción en la producción que se da en estas regiones. Entonces, donde hay desertificación, por lo general se presentan los mayores impactos por sequía y por calor. Esto se asocia directamente a, por ejemplo, pérdida del recurso hídrico, pérdida de ganado, que lo vemos cada vez que hay estos veranos intensos en el territorio, y entonces disminución de la alimentación en estas áreas, o sea, poca producción de comida, y desplazamientos. Nosotros tenemos unos ejemplos significativos en algunas regiones. Por ejemplo, en el Tolima, en Natagaima, el año pasado fue donde se presentó la mayor temperatura en el territorio nacional, que fue de 46 grados centígrados. Las poblaciones no podían estar en estos territorios, no había agua, había mucho calor y hubo desplazamientos hacia la cabecera municipal. Entonces esto se repite en muchos municipios o en muchas regiones del territorio nacional cuando se presentan estos fenómenos. Ahora, con la ola invernal, entonces, como los suelos no tienen la capacidad de retener agua, de filtrarla, porque pues están completamente degradados, entonces el agua ha colmatado todas las fuentes, la erosión y la pérdida de estos suelos ha colmatado fuentes hídricas, y se presentan unas inundaciones terribles en estas regiones. Han impactado incluso pues los caminos, las carreteras que tienen en estas regiones, y obviamente digamos, ha estado quieta la economía de estos territorios, que cuando se presentan fenómenos de sequía impactan horrible, pero también cuando se presentan estos inviernos tan fuertes también no son capaces de resistir estas variabilidades climáticas. ¿Cómo afecta también, digamos, a los colombianos estos procesos? Nosotros consideramos que causa un poco de todos estos factores que impactan los territorios, como la desertificación y la erosión, es como una falta de coherencia entre las políticas públicas. Mientras el sistema ambiental nos entrega políticas, planes de lucha contra la desertificación, un mejor manejo de los suelos, no es así para los demás sectores del territorio, del país. Entonces, yo creo que no hemos salido como Colombia de esa revolución verde, donde lo importante es la producción a costa de los recursos naturales, mayores químicos, incentivos para que se usen maquinarias que impactan el suelo y el agua, que producen desgastes, y que en la medida en que los insumos químicos, que también es otro factor de degradación como la contaminación de los suelos, en la medida en que se incentive el uso de agroquímicos, de pesticidas, para que haya mayores rendimientos, pues esto no tiene solamente un impacto a nivel ecológico, sino que también tiene un impacto a nivel de la salud pública. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el departamento del Cesar, donde en su momento habían grandes extensiones de algodón, de cultivo de algodón, pero este cultivo de algodón en este momento ya no se está dando. Los suelos quedaron muy degradados, pero además quedaron muy contaminados, pero además la salud pública ya se ha visto afectada por procesos genéticos, donde hay cáncer, donde hay labio leporino. Todas estas son consecuencias de esa contaminación y de esa degradación que se produce en el territorio nacional por digamos, el uso indiscriminado de sustancias. Importante también decir que la desertificación pues no es solamente la erosión. La desertificación también es causada por la compactación, por la contaminación de los suelos, por el calentamiento del suelo al quedar expuesto. Al no haber coberturas, el sol impacta directamente a estos suelos y afecta la biodiversidad que hay en ellos. Entonces,
digamos que es toda una cadena de acciones que como seres humanos y como Estado llevamos en el territorio y que afectan directamente todos estos sistemas ecológicos.